Continuamos en este segundo segmento de hoy, 6 de febrero de 2024, con Rubén Chirinos, presidente de Meganálisis. Y bueno, la última encuesta que está salidita del horno, vamos a entrar de lleno en la parte que le gusta a la mayoría y es la parte dura de un proceso electoral. Pero antes de yo preguntarte cualquier cosa, yo quisiera, no sé si tú hiciste esa pregunta o lo que tú percibiste en la gente. ¿Cuán disgustado o no está la gente con la inhabilitación de María Corina Machado? Sí está molesta la gente, sí está incomodada, sí Ujú. está, no le agrada. De hecho, te comento y les comento a todos que casualmente el estudio se levantó entre el 22 y el 31 de enero. A Exacto. mitad de estudio, que coincidió, fue, bueno, no pudiéramos decir que fue una casualidad que coincidió con que el día viernes caía el día 5 del estudio y ese mismo día fue el anuncio de la inhabilitación de María Corina Machado. En ese momento eh, claro, son 1029 los entrevistados, iba aproximadamente 510, 512, no recuerdo muy bien de entrevistados. No puede ser ese un referente porque es un estudio diseñado para 1029. Pero solo por curiosidad hicimos una distinción de cómo se comportó la intención de voto hacia ella y notamos obviamente que hubo un incremento en los últimos 509, 510 entrevistados para completar la muestra. Entonces, ciertamente, cada vez que hay un ataque, una agresión, una inhabilitación, en este caso, o reafirmarla, ella capitaliza un sentimiento de, bueno, de mártir, de víctima, que la favorece algo similar a lo que pasó en mayo del 2023, cuando fue el anuncio. Entonces, claro, esto tiene como particularidad que aún no hay fecha, que sigue siendo la variable clave de todo esto, que ante la Bueno, ausencia de una y fecha, ayer se reunieron no sé cuántos partidos. Yo nunca había visto tantos partidos. Yo no sabía que existía tanta gente. Y sí, entonces cada uno da una fecha distinta. correcto, Ahora, yo correcto, me correcto. pregunto, bueno, claro, estos son, yo recuerdo toda mi vida que el Consejo Nacional Electoral tenía un cronograma y eso era así, eso era inamovible. Y tú sabías que en diciembre cada 5 años tú ibas a votar. ¿Entiendes? O sea, eso era así, impepinable, pues como decimos en criollo. Aquí es, bueno, mira, de repente es en mayo, no en julio, no en marzo, cuando me dé la gana. O sea, yo estoy impactada con eso. Nada. Mira, Nitu, los venezolanos están muy claros de todo ello, la mayoría, Pero los lo que ve, políticos no. eso es lo que te iba a decir. Una cosa son los ciudadanos y otra cosa son los políticos. Tenemos un país en donde, y los medios de comunicación dentro del país, tenemos un país de laboratorio o de Ujú. maletín, con grupos políticos. Hasta hubo uno que propuso un día viernes de elección, la elección el día viernes, cuando Venezuela históricamente todas las elecciones Es los domingos en son los Venezuela y yo domingos. creo que en el mundo. Entonces, cuando tú te pones a ver, tú dices, perro, ¿qué pasa en el país? ¿Por qué unos pocos influyen tanto o manejan el país de una manera tal en donde la mayoría sigue siendo desestimada, no tomada en cuenta? Y bueno, como tú bien dices, de todo se escuchó, de cualquier cantidad de fechas, total que hay una incertidumbre en función de la fecha, incertidumbre que llena de más temor y de más percepción de atropello a la mayoría de los venezolanos, porque si algo tan simple como el calendario electoral y la fecha deberían que ya saberse hace mucho rato, si es algo tan simple como eso, es tan propenso a manejarse, Sí. es tan maleable, bueno, todo va a ser Claro, así de pero tiene maleable, mucho que ver con lo que tú nos comentabas en el primer segmento, o no me acuerdo si lo comentamos antes de iniciar de el conectar. programa. Y es que aquí lo que están es tratando de darle una impresión al mundo. Oye, mira, sí, hay mucha gente que quiere participar, Venezuela se arregló, fíjate que proponen hasta fecha. No, señores, esto es un desastre lo que hay en este país. Sí, de hecho, entre todos los candidatos que allí estaban, entre todas las, creo que eran más de 20 organizaciones, no, bueno, yo le comentaba a alguien, si estaba Benjamín Rauseo, superan apretadito el 1% de la intención de voto. Si no estaba, no lo superan. Entonces,
ahí no había más del 2% de la representación electoral en una elección. O sea que ahí no hay, eh, obviamente, representación del país. Y claro, quien esté afuera, si tiene sentido común y quiere analizar a Venezuela, tiene que partir de tener sentido de las proporciones. Y no puede tener, si no entiende las proporciones, entonces no puede analizar el país porque lo está analizando de manera errada. Nos vamos a ir a la lámina 14 para seguir conversando de este tema, ¿no? Y Ujú, es que en la lámina 14, tú haces una pregunta, ¿por qué candidato votaría usted? ujú. Y Correcto, entonces allí, bueno, María Corina saca nada menos y nada más que el 71,8% de los votos, ¿no? Versus el segundo, el que la sigue más cercano, es Nicolás Maduro con 7,9%. correcto. Correcto. L- Y l- después está Rauseo, Ecarri, Leoceni, Bertucci y otros. Y tú sabes que yo sumé todo eso y eso da el 1,9% Ujú. quitando a Nicolás Maduro, es decir, con Rauseo, Ecarri, Leoceni, Bertucci y otros, da Y otro, 1,9%. sí, sí, Es sí. decir, no recogen a nadie, Nada, 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 nada. No nada. representan. Ojo, y es importante decir que en un evento electoral, todos, todas esas porciones tan, pero tan pequeñas se hacen aún más pequeñas porque aparece la bendita economía del voto. La gente al final se anota a ganar o a las opciones que son las que más despuntan. Entonces, lo vimos en las primarias para recordarle a la gente. Vimos cómo María Corina Machado tenía proporciones de 60 o 70 puntos. En nuestros estudios era así, tenía 70 puntos y Prosperi, que estaba de segundo, tenía alrededor de 3 4 eso se mantuvo, pero los que tenían 2 1 3 se redujeron a menos de 1%, algunos hasta menos todavía de una décima, de dos décimas. Entonces, eso, eso va a pasar con todos estos candidatos. O sea, que si ahorita son 1,9 en una elección, son aún menos, se hacen aún más pequeños. No representan realmente a nadie, por respeto a esa población, representa una proporción muy, pero muy pequeña de carácter insignificante este, por ejemplo, en este Y yo evento creo que eso es electoral. lo importante que el mundo debería entender. Señores, todos esos que estaban sentados ayer con el régimen, nadie los sigue. Es correcto. Son creados por el propio régimen, son los que le interesa. Ahí la que no estaba era María Corina, que tiene una intención de voto del 71,8%, nada menos y nada más. No, y fíjate Fíjate tú que al que hacer el el que, ejercicio de excluyendo al disculpa, no sabían ninguno. Si habláramos solamente del voto escrutado y supusiéramos por un momento que no sabe ninguno, no participa, esos 71,8 se convierten en 87,99 y los 7,9 de Maduro en 9,68. Estamos hablando de casi un 80% de diferencia en voto escrutado. O sea, mm, y ya entre ellos dos, el 97% de los electores. pero déjame decirte que yo hice otra suma. Si tú le pones al 7,9 de Nicolás Maduro, le sumas el 10,3 completico de no sabe. Decidieron Mm, que Maduro, eso da 18,2. ujú. No le llega. No, 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 no. Y sigue siendo una diferencia escandalosa, Escandalosa, no le llega. escandalosa. Una cosa como lo que pasó en El Salvador el domingo con Bukele. Claro, Es claro. idéntico. Es idéntico. Y eso supone que el día de una elección, ese 10,3, con esas asimetrías no solo se ven en las encuestas, esas asimetrías las ve el ciudadano a pie en el supermercado, la ve en la cola de la gasolina, la ve en la escuela cuando va a recoger al hijo. Esa Mm, asimetría se respira por los poros de la sociedad y esa asimetría hace que ese 10,3 ni remotamente piense en unirse a la segunda opción. Se suma a quien considera ganador y te genera algo como lo del Salvador, 90, algo como lo que sucedió aquí en las primarias, 90 y tantos exacto. por ciento. O sea que estamos hablando de un evento que está cantado desde el primer Ahora, momento en que fíjate, ella participara, pero ahora hasta ahora no es fíjate, así. yo te pregunto, ¿no? Ella está inhabilitada. El régimen decidió que había que inhabilitarla porque había que eliminar a su contendor, al único contendor que tiene, pues no tiene otro. Ese es el único contendor real. Te pregunto, ¿la gente está dispuesta
a que ella le levante la mano a otro y votar por ese otro. Por ejemplo, si las elecciones son en mayo, como ellos dicen, y María Corina le levanta la mano a otra persona y dice, bueno, miren, yo no puedo, pero Rubén Chirinos puede. ¿Qué hace la gente? Mira, Nitu, esa es la O pregunta. si de repente las elecciones son, no sé, más allá, en diciembre. Esa es la gran pregunta que muchos se hacen y claro, hay que tener una variable clave en todo esto y tú lo acabas de citar esgrimiendo las dos preguntas, que es si son en diciembre, si es en mayo, si es en febrero. Le comentaba hace rato a un amigo por teléfono, no es lo mismo que te digan o que tú acuerdes, nos vamos a casar con tu novia en diciembre, a que de repente te vengan y te digan, no, no, el matrimonio es el mes que viene. Mira, una cantidad de cosas de las que tenían pensadas para el matrimonio van a pasar a segundo plano, la lista de prioridades va a cambiar Cambia. todo. Cuidado y hasta si no se cancela el matrimonio, porque, bueno, alguna cosa de Mm. último momento cambia la agenda. Entonces, eh, algo similar puede estarse dando en esta sociedad. Esta sociedad está comprometida con el discurso de María Corina Machado y ella ha generado este feedback con esa mayoría que es muy, hasta ahora ha sido muy orgánico. Pero, entonces, Ahora, pero te quiero decir esto, fíjate. pero si la fecha es inminente, es muy cercana y si tomamos en consideración las opciones anteriores que vimos en las preguntas sobre la posibilidad de que el 2024 sea definitorio, sea la última o gran oportunidad, los ciudadanos van a acompañarla si su decisión es designar a alguien, la van a acompañar porque van a tener que hacer un reordenamiento de sus prioridades porque por encima de pensar de que tendrían que irse de Venezuela en 2024 o que esta es la última gran oportunidad para salvar o cambiar el país desde su perspectiva, no está nada. No está nada. De hecho, toda esa percepción y el planteamiento de su narrativa que ha ido en esa línea ha fortalecido ese vínculo con María Corina Machado. Entonces, la fecha va a determinar, obviamente, qué hacer. Si la fecha es en diciembre, aún quedará mucha tela por cortar y cómo manejar esa opinión. Pero si la fecha la colocasen hubo alguien que sugirió abril, imagínate tú eso, o mayo, es muy poco el tiempo, seguramente tendrán que cambiar las prioridades y ella tendrá que dirigirse a la gente y la gente le va a seguir, va a estar en sus manos, va a estar en las manos de ella. Y también puede pasar, te pregunto, tam- la gente votó en octubre pasado sabiendo que María Corina estaba inhabilitada. Claro, Porque todos lo sabíamos, todos los que fuimos claro, a votar sabíamos. claro, claro, claro. Y fuimos a votar por ella. Para mí esto es un acto de rebeldía. O sea, tú Por la eso, inhabilitas, pero nosotros, el pueblo, la habilita. yo pienso que va a tener que ver mucho con la conexión que ella tiene con la mayoría y cómo la mayoría en el momento en que se conozca una fecha la asume y le coloca a ella la decisión en conjunto. Pero obviamente las prioridades van a cambiar, el orden de prioridades van a cambiar y muy seguramente el deseo de que Venezuela se produzca un cambio en 2024 está, está marcando la agenda desde que empezó este año. Y claro, no es lo mismo hablar en diciembre que en enero, ni lo será en febrero o en marzo, y menos cada vez que esté más cerca la fecha. Yo estoy convencido de que ciertamente la gente la votó y la votó como un acto de rebeldía y sigue haciéndolo como un acto de rebeldía porque la gente está consciente de eso, porque entiende desde hace un buen rato que sin rebeldía es muy difícil, y lo vamos a ver en las últimas preguntas, es muy difícil que se produzca cambios consensuados. Así lo entiende la gente. Ahora, hay un ordenamiento, hay unas restricciones en un juego bastante descompensado en favor de uno y en contra de otro, que te pone a decir o a pensar, ¿juego con esta regla? ¿En qué momento dejo de jugar? ¿O cómo juego con esta regla? Total que todo eso en el marco de un año decisivo es clave, pero los ciudadanos van a cambiar su orden de prioridades seguramente. Ujú. Fíjate, hay una... Es que esto está... Es terrible lo que nos ha pasado a los venezolanos, ¿no? Sin duda alguna. Hay una definición clara del venezolano en lo que quiere,
y hay un régimen, sin duda alguna, dictatorial que no quiere, como lo han dicho, ni por las buenas ni por las malas se van a dejar quitar el poder. Ahora, continuando, porque uno de los temas en todo esto ha sido las negociaciones, Barbados, que si el garante es los Estados Unidos, que se reunieron aquí, que si en Qatar, que si se fueron por una isla, todas esas cosas, ¿no? Y tú tienes en la lámina número 15 una pregunta, ¿no? Que la hace solamente para los que votarían por María Corina. Y la pregunta es, ¿qué les parece el papel jugado por los Estados Unidos en estas negociaciones, ¿no? Ujú, Y una de las opciones es pésimo, 55,1%, y malo, el ujú. 20,3%. Eso suma, el pésimo y el malo suma 75,4%. Y hoy despertamos los venezolanos con la información de que Juan González, en una entrevista que le hicieron, le preguntan, bueno, mire, la candidata María Corina Machado, mire, aquí nosotros no estamos hablando de candidatos, sino del proceso electoral. Bueno, yo no te digo, eso de pésimo, de 55,1 hoy tú haces esa pregunta y te dirían que el Eh, eh, 80% es pésimo. mayor, es mayor, es mayor, es mayor. Mira, lamentablemente para el país, porque como tú bien lo dices, esto ha sido tan calamitoso, tan complicado. Fíjate, Estados Unidos hace las veces de garante. Esta pregunta se le aplicó a los que votaron por María Corina Machado Exacto. en la pregunta. O sea, estamos hablando de una mayoría de país que es opositora a ese país opositor, que es la mayoría. Por ahí tienen que empezar a entender los países en el mundo, los analistas diplomáticos, que hay una mayoría por mucho y largo de oposición. A eso se les preguntó cómo valoraban el rol de Estados Unidos. Y es tan contradictorio, tan errático, tan torpe, que simple y llanamente tan desconectado de la realidad de los ciudadanos y tan atrincherado en el cenáculo de lo político y diplomático, que simplemente esa mayoría de opositores califica como pésimo. Es más, está el término, eh, eh, hacen el ridículo porque, estamos en un punto en donde para una persona, para un venezolano de a pie, cuyo sentido común es, existe, porque aquí lo que estamos hablando es de una ausencia de sentido común, nadie puede decir que Estados Unidos ha tenido un rol importante, bueno, sí lo dice, un 2% y un 6% ha sido un rol positivo, pero es contrastante cuando, por ejemplo, eh, eh, elimina restricciones y por Mm. otro lado, el gobierno mantiene inhabilitada a María Corina Machado o no libera a todos los presos. Y entonces el que cede es este garante, pero el que debe ceder no cede. Entonces, a ojos del venezolano de a pie dice, yo no entiendo qué negocio es este, qué acuerdo es este, ¿Qué en negociación donde tan mala? en donde uno solo es el que da y el otro no da, más el otro quita. Entonces, Exacto. ¿qué tipo de papel juega Estados Unidos No, en no, todo aquí esto? lo que vemos es que el que pierde, pierde de la democracia, pierde el venezolano. El venezolano no quiere votar por quien quieren, por, por quien el régimen quiere que votemos. Quieren cambiarlo y quieren cambiarlo de manera constitucional, pacífica, electoral, pero pareciera que le están cerrando las opciones. Sí, y el garante, el llamado, que es lo que para muchos se les cae de aquella percepción con la que muchos nos hemos, la mayoría de los venezolanos, vamos a ser sinceros, los norteamericanos llegaron a la luna, los americanos han inventado cualquier cantidad de cosas, Bueno, desde la vacuna ves del COVID, pues la vacuna, o sea, pero no pueden con esto. Esto no lo pueden resolver, no saben cómo resolverlo, lo que hacen es entorpecerlo. Entonces, ganaron dos guerras mundiales, ganaron dos perdieron guerras tres. mundiales, bueno, tienen misiles para destruir un asteroide si se acerca a la Tierra, pero no pueden con esta negociación, o son los más torpes, o son los más incapaces, o simplemente ni tú. No puede alguien que no vive en Venezuela, que no conoce en Venezuela, que de repente ve lo que estaba ¿O les pasando interesa ayer, que siga Maduro? o les interesa que, Ah, bueno, pues. o no les No, importa lo que le... les puede Sí, sí, interesar el petróleo, les puede interesar. les interesa el Bueno, petróleo, les interesa otras cosas. me Bueno, parece que con Maduro es más fácil que con cualquier otra persona que de verdad quiera el país. sí, Mira, ya entonces si eso estamos, es así, van a tener que preocuparse mucho, eh,
por el tema migratorio, porque, ojo, las fronteras van a colapsar por lo que estamos Lo viendo. que estamos clarísimo es Sí, que si Maduro sigue en el poder, la gente está pensando en en irse, irse de Venezuela. en irse, en irse. Y bueno, y tendrán otra papa caliente. Exactamente. Rubén, terminamos este análisis por el día de hoy. Por supuesto que la última lámina que teníamos era la de que si usted confía en que se cumplan los acuerdos y el 84,1% dice que no está, no confía. Sí, de los opositores, 8 de cada 10 opositores están convencidos de que eso no se va a respetar y eso no se va a cumplir, pues. Claro, bueno, y O lo sea, estamos viendo. sí, claro, y cada vez ese Eso está en número va, pleno desarrollo, como diría exactamente, ese alguien. número seguirá creciendo porque ya no puede seguir, por ejemplo, un Gerardo Blay explicando lo que a los ojos de los venezolanos es más claro que el agua. Claro. Bueno, mira, no sé, yo no sé ni qué decirte, Bueno, porque esto es gravísimo y yo creo que no solamente los venezolanos, como tú dices, el mundo entero, Europa, tiene que voltear su mirada a Venezuela y entender no solamente Europa, países como por ejemplo eh, Argentina, ujú. Chile, Ecuador, Chile Chile, tenemos tienen que un, ver lo que está pasando en Venezuela. Todo esto afecta al continente completo. claro, 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 aquí lo lamentable, Nito, es que tengamos otra ola, una segunda o tercera ola de migración y quizás más grande que las anteriores, en donde, bueno, volvamos a tener caminantes a través de las carreteras de los países vecinos o en el muro, otra vez en el Río Bravo, o sea, que veamos números nuevamente altísimos de venezolanos cruzando el Darién, eso es crítico y nuevamente todos viéndose el ombligo sobre qué hacer con esos seres humanos, porque no hablamos de chips, ni de barriles de petróleo, ni de lingotes de oro, hablamos de seres humanos bueno, son millones y millones de ciudadanos y que van a convertir en ese escenario a Venezuela de seguramente en la migración, en el éxodo más grande de la historia de la Que lo es, humanidad. que ya lo Ya lo es. es, Pero pero por lejos el más grande de la humanidad. fíjate que como dices tú o como tu hallazgo en esta encuesta, el 39,6, si el chavismo continúa, está pensando en irse. O sea, estamos hablando de casi el 40% de lo que queda dentro de Venezuela. Gravísimo. Gravísimo, Gracias, gravísimo. Rubén, de verdad, por habernos dado la oportunidad de conversar contigo y analizar prácticamente lámina por lámina tus hallazgos. Siempre a la orden, Nito, Ojalá, un placer siempre. o no, y ojalá que el mundo vea, que el mundo voltee y que los venezolanos no nos rindamos, porque tampoco nos podemos rendir. No es exactamente lo que el régimen quiere que se haga, es lo que el pueblo venezolano quiere que lo conduzca. Y efectivamente aquí se ve claramente a quién quiere que lo conduzca. No es la primera vez que lo dice, tiene mucho tiempo diciendo, quiero un cambio, quiero un cambio, quiero un cambio. Y así como en octubre le dijo a toda la oposición, no es con ustedes, es con María Corina. Bueno, yo creo que más claro no está cantando el agua. Imposible que cante más claro. Gracias, Así Rubén, de es, verdad. siempre a la orden, un placer. Con ustedes amigos. Hasta la próxima.